Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a hablar de un libro de zombie apocalipsis, los zombies. Estuvieron de moda hace unos años, sobre todo en España se vio mucho la famosa serie de The Walking Dead. Pero que sepáis que en el tema de la literatura, como todo, como ocurre siempre, adelanta y en mucho a lo que son las series y las películas. Eso es un género que empezó hace unos 15, tal vez 20 años, no, yo diría que unos 15 años, a hacerse muy popular en Estados Unidos y empezaron a aparecer muchísimas historias de este subgénero, donde por la razón que sea, la expansión de un virus, se produce un apocalipsis a nivel mundial, o sea, una pandemia que mata prácticamente a toda la población o la convierte en zombies, en este caso, en las zombie apocalipsis, y los libros van precisamente pues, de cómo sobrevivir a una zombie apocalipsis. ¿Cómo sobrevives cuando la mayor parte de la población se ha convertido en zombie? Hay montones, centenares de libros. A mí es un género que me gusta generalmente, pero me cansa muy rápidamente. No soy capaz de leer más de dos libros seguidos porque me resulta muy deprimente, ya que la mayor parte de las historias se tratan solo de pura supervivencia. Y a mí lo que me gustan son las historias en las que hablan de la reconstrucción, de la lucha y de la reconstrucción por una sociedad posterior. ¿Cómo sea esa sociedad? Me parece muy interesante lo que planteen, pero me gusta esa historia de reconstrucción. Bien, pues lo que yo considero la mejor obra de zombies que he leído, a mi entender, lo mejor que se ha escrito es la serie Black Tide Rising de John Ringo. Se podría traducir algo así como Marea Alta Negra o Creciente, Marea Negra Creciente, a lo mejor podríamos traducirlo. Y es una magnífica historia de zombies. Ahora, os cuento que la serie original de la que yo hablo y la que os recomiendo son los primeros 4 libros de esta serie, que fueron los que escribió el autor. Él empezó y lo dio por terminado en el 4.º libro. Pero esta serie se hizo enormemente popular. ¿Y qué ocurrió? Que otros autores empezaron a escribir en la saga. Algunas veces participaba este autor, John Ringo, como en los libros subsiguientes, pero el hilo director de la obra es otro autor, o un autor en el que ya no participa John Ringo. A mí, de estos libros secundarios, pues la verdad, como todo, hay alguno que está mejor, otro que está peor, pero yo no os hablo de esos, yo os hablo de la serie original. Y si podéis, alguna historia corta ambientada en este mundo que ha escrito John Ringo, pero que hay que encontrar en diferentes antologías y que hay que tener mucha paciencia, pero que realmente no añade más que alguna reflexión sobre el estado de la sociedad tras la reconstrucción, tras conseguir montar algo, en este caso en Estados Unidos, reconstruir una especie de gobierno de Estados Unidos, de particular versión de este autor. A lo mejor os comento algún día la historia corta, porque la historia corta tiene su punto. Como os digo, el título de la serie es Black Tide Rising y hablo de los primeros 4 libros, insisto. Argumento de esta novela. Bueno, primero os hablo del autor, antes que el argumento. Deciros que John Ringo es autor estadounidense, es uno de mis autores favoritos y es un autor especializado en la ciencia ficción militar. No todos sus libros tienen lugar en el ejército, pero muchos de ellos, la mayor parte de ellos sí, y los que no están relacionados o acaban relacionados. ¿Cómo le pasa a este libro? Que en principio no empieza en el ejército, pero poco a poco el ejército va cobrando importancia y se va uniendo al hilo original de la historia. En el primer libro, Bajo un cielo tenebroso, podríamos traducirlo, el protagonista, que se llama Steve, de origen australiano, asentado en Estados Unidos, es profesor de un instituto americano. Y un día, arrancando el coche, recibe un mensaje de su hermano que trabaja para el Banco Mundial. Le manda una clave que tenían acordado entre ellos, explicando que hay una pandemia, un virus letal, mortal, y que tienen que salir por patas, vamos, que tienen que huir a toda velocidad, que el mundo se acaba. Ellos han tenido como hobby durante años, su hermano, él y su mujer, han estado reflexionando mucho acerca de los posibles apocalipsis que pueden acabar con el mundo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué pueda? Es un tema enormemente popular en un sector de la sociedad americana, tal vez no tanto en Europa, aunque hay mucha gente que le gusta este tema, pero allí es
como digo, un tema que una y otra vez surge. ¿Qué puede suceder que nos lleve al fin de nuestra sociedad, de nuestro mundo tal como lo entendemos hoy en día? Uno de los más populares es el tema de zombies, pero no penséis que hay muchísimos libros. Bien, estos hermanos han estado reflexionando y sin llegar a nivel de preppers, los preppers son estos grupos, estas personas que se construyen estos búnkers rellenos de armas y de alimentos y de todo lo que se les puede ocurrir para sobrevivir un desastre de proporciones, bueno, desde atómicas a zombies, a lo que sea, ¿no? Y que son generalmente, además, está muy vinculado al tema de la paranoia americana con el gobierno y todo el movimiento antigubernamental que hay. O sea que es un mundo muy particular y muchos de los libros de zombies que sepáis que tienen relación con esto y los protagonistas son preppers. No es en este caso, por lo menos yo no lo entiendo así, porque los protagonistas no tienen preparado un rincón especial donde marchar si ocurre un desastre, no. Ellos simplemente han pensado, si ocurrieran diferentes desastres, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar este problema? ¿Cómo podríamos sobrevivir si hay un desastre económico que hunda al mundo, una apocalipsis, un desastre nuclear, lo que sea? En este caso, como lo que le envía a su hermano es un código de desastre biológico, el planteamiento que ellos tienen es que en caso de desastre biológico hay que escaparse al mar, hay que conseguir un barco y aislarse de tierra, porque es la única manera de hacer un aislamiento coherente de toda la familia. Steve está casado y tiene dos hijas, Sophie y Faith. Sophie tiene 15 años y Faith tiene 13. Cuando recibe este mensaje, su primer reacción, como es normal, de incredulidad, siempre dudas, pero me estás tomando el pelo, esto va en serio. Su hermano le envía el código de va en serio, vete. Así que Steve actúa, avisa a su mujer, le envía los códigos, recordad que su mujer ha reflexionado con ellos y conoce lo que tenían planteado, y se va a buscar a sus hijas al colegio. Las saca de allí, se van a coger un barco, se van al puerto más cercano, compran un barco, y se van al mar. Se van a Nueva York, porque es donde está el hermano de Steve, el que trabaja en el Banco Mundial, que le ha enviado el código. El hermano les dice en principio, cuando pueden hablar, que vayan allí porque su empresa, el Banco Mundial, como todas las grandes corporaciones y también el gobierno en secreto, están fabricando vacunas, pero vacunas altamente ilegales por el material que utilizan, porque lo que están utilizando es un libro que te explica muy bien el tema de las vacunas. Por cierto, esto es anti-COVID, previo al COVID, mucho antes. Este libro lo escribió el autor, lo empezó a escribir en 2013, si no recuerdo mal, y es previo a todo el tema del COVID. Te explica muy bien el tema de las vacunas y lo que digo, son altamente ilegales porque el material que se necesita para hacer las vacunas, bueno, pues lo que utilizan básicamente es los propios zombies. Como humanitariamente eso es muy discutible desde el punto de vista, lo mantienen totalmente oculto y es, como te digo, un movimiento ilegal de fabricación de vacunas lo que se monta cuando se empieza a extender en serio y los gobiernos y las megacorporaciones, o sea, las grandes empresas, el mundo del poder se da cuenta que esto va en serio. Evidentemente están buscando, bueno, la vacuna para todo el mundo, pero primero ellos, que son los que tienen que sobrevivir, ellos y sus familiares más cercanos. Como Tom, el hermano Steve, trabaja en el Banco Mundial, él en principio no tiene familia, no tiene mujer, no tiene hijos, lo que hace es conseguir la vacuna para su hermano y sus sobrinas y su cuñada. Entonces van a Nueva York a recoger las vacunas. A partir de una vez que se han vacunado ya se hacen al mar y empieza la gran aventura propiamente. Como digo, no es al principio, la primera parte del libro discurre en este viaje a Nueva York. El libro tiene momentos absolutamente inolvidables. Tenemos el último concierto de Nueva York, que flipas, si eso os lo digo así. El Scooby de Faith cuando tienen que rescatar el primer transatlántico. La misión en Londres. El rescate del contenedor de vestidos en Tenerife. Hay escenas... Bueno, es que de verdad que hay muchísimas escenas en este libro de las que se te quedan en la memoria y que te acuerdas mucho tiempo después y te ríes. El rescate del elenco de actrices en una isla del Caribe, el rescate de Guantánamo.
de la base de Guantánamo. Incluso la locura que es cuando intentan retomar Washington de los zombies. Como digo, una tras otra. 4 libros de acción trepidante. ¿Y cómo empieza todo? Porque me he adelantado, os cuento escenas, pero ¿cómo empieza? Como os digo, van primero a Nueva York, cuando se van, ya el virus acaba, o sea, ya tiene que, digamos que el poder, las empresas, los gobiernos tienen que reconocer que no pueden hacer nada, ya es el principio del fin. En ese momento, tras el último gran concierto de Nueva York, se hacen a la mar y empiezan a vivir pues, en el barco, aislados en el Atlántico. En un momento dado, el protagonista, Steve, claro, se empieza a plantear que algo tienen que hacer, no van a pasar el resto de su vida viajando en un barco. Lo que empiezan a hacer es rescatar barcos, o sea, empiezan a acercarse a otros barcos que hasta ahora habían mantenido el contacto, se habían rehuido completamente, pero han pasado semanas y Steve considera que ahora mismo ya la gente que ha sobrevivido ya es inmune, porque si tú en un barco que hay infección, o sea que ha entrado el virus, hay zombies, queda algún superviviente, es que es inmune, porque si no se hubiera convertido en zombie. La enfermedad ya ha dado curso, ya no hay riesgo de contagio. Entonces empiezan a buscar supervivientes en barcos. Y poco a poco va creciendo su grupo de rescate, su flotilla, que pasa a llamarse el Escuadrón del Lobo, porque es el apodo que le dan a él, a Steve, el Capitán Lobo. Así que su escuadrón pasa a llamarse el Escuadrón Lobo. Todo esto, todo el sistema de rescate lo hacen seguidos de un submarino americano, del ejército americano, que no tiene otra cosa que hacer más que seguirles, porque los pobres submarinistas que no tienen vacuna y que no han sido contagiados, es decir, no se ha producido ningún caso de zombie dentro del submarino, no pueden emerger por riesgo de contagio, o sea, no pueden ir a tierra, nada, están condenados a vivir enjaulados ahí hasta que alguien les haga llegar la vacuna. Como el único contacto que tienen con el exterior, que se acaban encontrando con ellos por casualidad en el Atlántico, en medio del Atlántico, empiezan un poco a seguirles. Y entonces a veces hay la interacción entre los submarinistas y el creciente escuadrón que va rodeando al Capitán Worf, a Steve. Siguiendo también un modelo clásico de este autor, el libro empieza con un protagonista más adulto, mayor, pues el padre tendrá, no lo sé, unos 40 años, y como le ocurre muchas veces a este autor, una vez que los protagonistas adquieren una posición de autoridad y tienen cierta edad, pasa el punto de vista, pasa el protagonismo a personajes más jóvenes. En el caso de esta historia son las 2 hijas. Y ahí seguimos las aventuras de Sofía, convertida en una capitana de barco dedicada al rescate, obviamente a sus 15 años, y Faith, que es mortal y uno de esos personajes que no olvidas en tu vida cuando lees un libro, que con sus 13 años es posiblemente la mejor matazombies que existe, no sé ni cómo llamarlo. Faith es la guerrera, es la que va con su padre y hace los rescates en los barcos, porque los rescates son serios. La gente que ha sobrevivido, evidentemente, lo ha hecho encerrada en camarotes, aislada, muy débil, están prácticamente ya muriendo. La gente, muchas veces, cuando llegan allí ya llegan demasiado tarde, ya han fallecido. Es la parte más dura de todas estas historias, también para Faith, cuando llegan y se encuentran los cadáveres. Pero lo que es claro es que no pueden luchar, ellos tienen que limpiar el barco, tienen que matar a todos los zombies que hay en un barco antes de conseguir rescatar a los que han sobrevivido. Esto puede parecer sencillo en un barquito pequeño de camarotes, o uno a lo mejor que tenga 2 camarotes, pero el rescate de su primer transatlántico, cuando ocurre la famosa escena del Scummy, que es mortal, os lo aseguro, si os leéis el libro y os imagináis la escena, bueno, no tiene nombre, pero el rescate de un mega transatlántico, uno de los transatlánticos más grandes del mundo, es durísima. Es algo horrible lo que se van encontrando camarote tras camarote, porque cuando se extiende el virus, cuando los zombies empiezan a aparecer en el barco, la tripulación, el capitán da una orden: cerrad los camarotes. Todos los pasajeros quedan encerrados en los camarotes, con lo que tengan. La tripulación en un primer momento intenta llevar agua, toda el agua que pueden,
y repartir alimentos, pero conforme la tripulación va cayendo y va contagiándose, pues la gente se queda encerrada sin poder salir, porque además están encerrados, no tienen la posibilidad de escapar, y además, aunque salieran, ¿a dónde? Los zombies los iban a matar, o sea que es una situación imposible. Un libro de acción trepidante, desde luego mi clasificación es un 4 y no le doy un 5, no sé por qué, casi os diría que es un 5. Es una gran novela y de lo mejor que vais a leer si os apetece leer algo de zombies. ¡Hasta la próxima!